Hola amantes de la lectura y bienvenidas a la nueva sección Tinta Feminista. Hoy abro esta sección en mi canal para poder hablar de libros, de reflexiones feministas, del movimiento feminista y bueno, de esta forma pues aprender juntas y conocer pues, nuevas opciones para ir descubriendo. Empezamos. El libro que hoy os voy a hablar es Violadas o muertas, de Isabel Valdés. Este libro se publicó en 2018 y tiene 208 páginas, lo cual hace que sea bastante rápido de leer y tiene un lenguaje y un estilo muy accesible para cualquier tipo de personas, sin necesidad de que tengan pues como conocimientos previos de feminismo ni jerga complicada. En ese sentido se nota que la autora es periodista y que la forma de explicar es como muy pedagógica y muy fácil de entender. Así que lo recomendaría pues prácticamente cualquier tipo de persona, le guste mucho leer o menos. Como he comentado, la autora es Isabel Valdés Aragonés. Ella es periodista española especializada en género y feminismo. En febrero de 2022, El País nombró a Valdés corresponsal de género para seguir de cerca todo lo relacionado con la violencia machista y para evitar los sesgos machistas a la hora de generar informaciones. En noviembre de 2022, la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó a Valdés el premio Meninas 2022 por su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra las violencias de género. Respecto al libro Violadas o muertas, en la propia sinopsis de dicho libro se habla de que es un alegato contra todas las manadas y sus cómplices. En él se repasa el caso de la violencia sexual de la manada ocurrido durante las fiestas de San Fermín de la madrugada del 7 de julio de 2016. Además, hace un recorrido por diferentes hitos del feminismo de la última década, entre los que se encuentran el movimiento #MeToo, la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 en España o la iniciativa No Sin Mujeres, por la paridad de género en paneles de eventos, conferencias, etc. En este sentido, es importante pues, decir que la parte importante del libro se centra mucho en la manada, la historia del caso, basándose en el sumario y en todos los datos de una manera cronológica, pero también aprovecha pues, para reflexionar respecto al movimiento feminista, cómo este hecho, ¿no?, despierta muchas conciencias, despierta la indignación de la sociedad y cómo eso luego se traduce en diferentes logros o compromiso de personas que hasta ese momento, pues la verdad es que el movimiento feminista estaba relegado como a ciertas mujeres históricas del movimiento, pero como que no afectaba al resto de la sociedad. Entonces, en este sentido, pues como que se democratizó mucho más y, y analiza todo este proceso. Los protagonistas de este relato, pues básicamente son, por una parte, los miembros de la manada, la chica que sufrió la violación en San Fermín, así como la propia sociedad, los medios de comunicación y diferentes grupos y asociaciones, ¿no?, que también lucharon y criticaron todo el caso, ¿no?, y todo el machismo que había alrededor de él. Entonces, en este sentido, pues que destacar que es un rasgo importante que en el libro, a la hora de construir el rostro de los componentes de la manada, utilizan la transcripción de mensajes de WhatsApp que ellos se mandaban. O sea, no solo entre ellos, sino también con el grupo de WhatsApp de otros hombres que los conocían y que además
pues que eran cómplices silenciosos de todos estos actos que ellos cometían. También podemos ver cómo el aliento del resto de cómplices, no participantes, pero espectadores de estos violadores, pues les jaleaban, animaban e incluso los admiraban por todas estas cosas por toda esta violencia que ejercían hacia las mujeres. Hay muchas manadas silenciosas o también ruidosas, pero es importante que estas personas logren volver a conectar con su humanidad y empatía a la hora de ver a las mujeres como personas y no como trozos de carne que sirven para tener el reconocimiento del resto de machos. Al fin y al cabo, el problema de base es el de siempre, la masculinidad y cómo ésta se construye a partir de la destrucción y la violencia hacia las mujeres. Los temas de los que trata el libro, pues básicamente es el caso de la manada y también del feminismo y el movimiento feminista. Y cómo la sociedad se vio muy apelada por este caso y pasó a la acción, ¿no? Ya sea con manifestaciones justo planificadas en horas después de saber la sentencia a la manada, un gran movimiento y una gran expectación e interés por parte de la sociedad e indignación también respecto a este caso. Y como enseñanzas, pues bueno, en el libro ella hace mucho hincapié en que la justicia debe ser accesible para todas y para todos. Y la autora señala que este acceso debe ser también a través del lenguaje, es decir, la justicia debe aprender a utilizar el lenguaje comprensible para todo el mundo y no únicamente por aquellas personas que han dedicado su vida al estudio de la misma. Porque claro, genera una incomprensión y un rechazo por parte de la sociedad y en ocasiones pues simplemente es que la sociedad no tiene por qué saber términos legislativos, sino que es tarea de los propios jueces y juezas el adaptar este lenguaje o el explicar las condiciones en, en las que se basan, explicar la sentencia de una manera como más clara. Aún así, yo también señalaría pues, que al fin y al cabo lo que la sociedad reivindicaba era bueno, que la primera sentencia del Tribunal de Navarra apelaba a que no había habido coacción o violencia, ¿no? Y la sociedad lo que decía es que era muy violento el estar sola ante 5 hombres que te doblan en fuerza, tamaño y luego además también tenemos que tener en cuenta la lectura patriarcal, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta la perspectiva feminista. Si a las mujeres nos enseñan y nos socializan desde pequeñas a que lo mejor que podemos hacer es no molestar, callar y someternos, luego cuando no nos sometemos ante una violencia sexual, se rebajan las penas de nuestros agresores. Entonces, claro, no es justo. Y también no es justo porque en los momentos en los que escapamos de esa supuesta indefensión aprendida y nos defendemos, pasan casos como el de Nagore, que también lo utiliza mucho la autora para hablar de ello. Ella sí que se resistió y la consecuencia fue que su violador pues, la mató, el cual actualmente pues, ejerce como psiquiatra en una clínica después de 8 años de pena y poca más consecuencia, ¿no? Sí que es verdad que este caso en el País Vasco y en Navarra pues, hizo que la sociedad de ese momento despertara muchas conciencias y que se animara mucho el movimiento feminista y hubiera muchas asociaciones. Entonces, claro, cuando pasó el caso de la manada, como que esta situación de base ayudó a la víctima de la manada. Por otra parte, también señalar que este libro se publicó en 2018 y no recoge todo el caso al completo, sino que falta la resolución del Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, pues sí que considero que hubiera sido más interesante si hubiera recogido el caso al completo, ya que nos quedamos como a mitad de la historia.
También señalar que el epílogo está realizado por Cristina Almeida y, perdón, el prólogo está realizado por Cristina Almeida y el epílogo por Manuela Carmena, lo cual también pues, es un dato extra interesante para conocer y es muy interesante la aportación que hace tanto una como la otra. Nos encontramos ante un libro que nos desafía a enfrentar realidades incómodas y a ser agentes de transformación de la lucha por la igualdad de género. El repaso minucioso por toda la historia del caso de la manada es un documento que pone en orden todos los hechos acontecidos y que las personas que vivimos en ese momento de una manera más informal, desde Twitter o desde la propia prensa, etcétera, pues podemos llegar a valorar el barullo que se generó respecto a la información, tipos de informaciones que salían, sensacionalistas, donde habían ciertos actores que tenían como una voz y un espacio para hablar de ello y también pues cómo la sociedad reaccionó. Entonces, en ese sentido me parece como muy interesante no ver este proceso desde una perspectiva, digamos, informal, que es como lo vivimos las personas que seguíamos el caso, sino desde un punto como mucho más ordenado y minucioso, ya que ella se basa en todos los documentos y toda la recopilación de información, es decir, ella hace una investigación y se basa sobre todo en el sumario del caso. Entonces, claro, es como que todos los hechos están mucho más ordenados y como que puedes poner una cierta perspectiva mucho más clara. En ese sentido, pues claro, hace una crítica bastante importante a los medios de comunicación, al sensacionalismo que hicieron algunos de ellos y que, bueno, al fin y al cabo, pues actualmente están muy orientados al clickbait, ¿no? Al llamar la atención del público, sea como sea, y no tanto no están centrados tanto en su función más informativa y de formación hacia la sociedad y a tener una sociedad, digamos, crítica, sino prácticamente todo lo contrario. Por otra parte, es cierto que muchas veces pensamos que no han cambiado las cosas, que la lucha feminista como que no tiene nunca un fin y que todo el esfuerzo es inútil y en realidad no es cierto, ¿no? Este libro nos ayuda a ver que ese pesimismo social que nos hace pensar que cada vez vamos a peor, estamos en la misma situación de vulnerabilidad que en el pasado, no es cierta, ya que el libro pone de manifiesto, ¿no?, este rechazo, los cambios que hubieron, el movimiento que hubo por parte de la ciudadanía, de profesionales que se adscribieron y rechazaron y empezaron a criticar conductas machistas dentro de lo que es, o sesgos machistas dentro de lo que es la propia función de la abogacía y la justicia. Entonces, en ese sentido también poner en valor y recordar que, bueno, que no, los derechos no están ahí porque se regalen, sino porque hay un movimiento importante que poco a poco, ¿no?, va consiguiendo y va alcanzando estos derechos a través de la concienciación de la sociedad y de ese cambio de paradigma. En este sentido, pues por ejemplo, señalar también que las denuncias de abusos y agresiones sexuales subieron al año siguiente de este caso de la manada porque en parte la mente de las mujeres empezó a calar la idea de que vulnerar nuestros cuerpos debe tener consecuencias y que era hora de dejar de vivir la violencia en silencio. Y bueno, con esto se cierra la sección de Tinta Feminista. Espero que hayáis podido disfrutar de este momento y espacio para escuchar y reflexionar sobre el libro de Violadas o Muertas.
Y bueno, simplemente recordaros que la lectura no solo nos transporta a otros escenarios, sino que también puede ser una poderosa herramienta de reflexión y cambio. Nos vemos en el siguiente vídeo.